tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar pues, a un tema difícil, el cáncer. Pero vamos a hablar del cáncer, por supuesto, pero sobre todo de los mitos que hay alrededor de esta enfermedad. La definición más breve y fácil de comprender que he encontrado es la que dice que el cáncer se puede definir como un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas con rasgos típicos de comportamiento y crecimiento descontrolado. Esto era lo que me ha parecido a mí que podíamos entender mejor. Y la verdad es que cuando el médico dice la palabra cáncer, es que se nos caen todos los esquemas, ¿eh? No sabes qué decir, se acolpan los pensamientos, por supuesto los malos pensamientos, no los buenos. Y lo que pasa es que el desconocimiento de la enfermedad y sobre todo los mitos que hay alrededor del cáncer, de los que hoy vamos a hablar en profundidad, hace que a priori pues, no sepamos cómo procesar esta noticia y solo pensemos en qué va a ser de nuestra vida a partir de ahora. He de decirles que el cáncer no es ni mucho menos la primera causa de muerte en el mundo. Las últimas estadísticas lo sitúan en cuarto lugar, debido, entre otras cuestiones, a los grandes avances de la medicina, sobre todo en la radioterapia, que tan buenos resultados se está dando en el tratamiento de muchos cánceres, que a día de hoy se curan totalmente. Por eso hoy, a propuesta de nuestra invitada, la oncóloga Carmen González, pues hemos preparado este programa para tratar de desmitificar el cáncer, porque la realidad nos dice que cáncer no es siempre sinónimo de muerte, ni mucho menos. Bueno, pues para hablar del cáncer y de esos mitos que les decía que rodean esta enfermedad, me acompaña, como les he anticipado, la oncóloga adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Gregorio Marañón y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Carmen González. Bueno, doctora, querida Carmen, muy bienvenida de nuevo al programa. Buenas tardes. Y para hablar de un tema tan difícil, porque este tema es difícil, el tema del cáncer. Sobre todo desde la otra parte de la mesa es mucho más ¿verdad? complicada. Sí, claro, claro. Por eso es muy bueno este tipo de programas, para que sepamos que oír la palabra cáncer no quiere decir ni mucho menos, oye, que ya te vas a morir. No, estamos hablando de otra cosa. Efectivamente, yo creo que hay una idea equivocada de que cáncer siempre es sinónimo de muerte. Yo a los estudiantes de medicina, cuando doy la primera clase en tercero de medicina, les digo como un juego de palabras que si escuchan cáncer, ¿cuál es la primera palabra que se les ocurre después? Y casi siempre dicen muerte. Y efectivamente eso pues, es verdad que en algunas ocasiones desgraciadamente es así, pero en realidad las cifras nos dicen que ahora mismo se curan más pacientes de cáncer de que pacientes que fallecen, ¿no? Pero todavía tenemos esa idea, o por lo menos ese mito, muy arraigado en nuestra sociedad. Hay muchos mitos, pero bueno, hablaremos de ellos. Por ejemplo, el mito este de que es que es hereditario, su padre tenía cáncer y ahora lo tiene él, o su madre tenía cáncer y ahora lo tiene ella, porque además lo relacionan madre e hija Sí, yo creo que eso es una pregunta que nos hacen típicamente casi todos los pacientes, un poco no solamente por su propia enfermedad, sino por lo que puede traer a los familiares en general en el conjunto de la población. Yo creo que el porcentaje de cáncer hereditario, que hay una gen implicado en la producción de ese cáncer, es un 5 o un 10%, depende de los tumores. Más frecuente en algunos tumores, como el cáncer de colon o el cáncer de mama. Y en general son familias en las que el paciente ya te viene diciendo que hay muchos miembros de una misma rama familiar que han tenido tipos distintos de tumores. En casi todos los centros españoles hay unas unidades de cáncer heredofamiliar que son a los que analizan a esas familias, que ya digo que no son más del 5 o el 10% de los pacientes que padecen cáncer, para ver si efectivamente hay algún gen implicado, descubrir ese gen implicado y hacer una especie de consejo genético o también un seguimiento más cercano de esa familia. Pero no sabemos por qué se produce el cáncer, yo siempre lo digo, no sabemos que es como bien has dicho, un crecimiento descontrolado de las células que pierden el control inmunológico y que algo que es lo que no sabemos es el detonante, ¿no? Parece que efectivamente tiene una predisposición genética o hay algún cambio genético que lo ocasiona, pero el determinante, el que lo produce, no se sabe, ¿no? Hay factores de riesgo, factores predictivos de tener tumores, pero en general no se puede afirmar ni mucho menos que el cáncer es una enfermedad hereditaria. Solo en algunas familias, ya digo, un porcentaje pequeño, se puede considerar que es hereditario y en algunos tumores seleccionados. Yo desde que era pequeña oía eso de, ya no lo oigo, era solo cuando era pequeña, es que el cáncer tenemos todos.
Lo que pasa es que a unos se nos desarrolla y a otros no. O sea, como si esto fuera así... Hay muchas frases de ¿Verdad? esas que una se escucha y dices, pues no, ni muchísimo menos. Hay gente que vive a lo largo de toda su vida sin haber tenido ninguna enfermedad y otros que desde bien pronto o nacen incluso. Hay niños que pueden tener que tienen una alteración genética y que nacen con un tumor, pero en general esa afirmación es gratuita como casi todas las que se hacen sin saber. ¿Verdad? Y hay muchas. Hay muchas. Bueno, siempre la frase más típica de la mayoría de los pacientes es ¿cómo me ha podido pasar esto a mí si yo no fumo, no bebo, hago una vida sana? Pues porque no sabemos por qué se produce. Es decir, sí que sabemos, yo le explico a los pacientes lo de las papeletas, ¿no? Si uno fuma, bebe, lleva mala vida en cuanto a hábitos tóxicos, pues tiene más papeletas para desarrollar algunos tipos de tumores, algunos, sí, solamente algunos. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes que fuman van a tener cáncer, ni tampoco significa ni mucho menos que el no fumar o el hacer una vida sana te evite desarrollar un tumor. Y luego pues hay muchos mitos relacionados con las comidas, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi vida he visto que el azúcar es malo, luego la sacarina es mala, luego la carne roja, luego los teléfonos móviles, es decir, que esto va por modas Bueno, que cuando decían, da realmente... cáncer, es verdad. No me acordaba yo. Yo recuerdo mi vida, yo trabajé en Valladolid unos años y recuerdo que fue desgraciadamente cuando hubo un número mayor de los casos habituales en un colegio porque habían colocado unas antenas y nadie dijo que 10 años antes en ese mismo colegio había habido el mismo número de tumores pues que políticamente no interesaba o por algún motivo, ¿no? Porque realmente después se hicieron muchísimos estudios, la OMS publicó un artículo en el que decía que no se había podido demostrar ni muchísimo menos que las ondas de las antenas de teléfonos móviles lo producen. Es decir, si no sabemos cómo se produce el cáncer, cuál es lo que lo produce, sabemos que es un cambio hereditario, es poco probable que sepamos qué cosas nos vienen bien y mal para que no se desarrolle, ¿no? Un agente externo, porque cáncer ha habido toda la vida, pero teléfonos móviles no. No, efectivamente, O sea, efectivamente. Y es una asociación que, bueno, pues que desgraciadamente en aquel momento en Valladolid ocurrió, pero que se demostró claramente que no tenía nada que ver con las antenas de móvil que habían colocado en el edificio de enfrente. Claro. Y entonces no sabemos por qué se produce el cáncer, pero este es el motivo por el que no se puede hacer un diagnóstico precoz en todos los tumores. Claro, porque si no sabemos qué lo produce, ¿cómo...? Claro, lo que sí que sabemos es que hay tumores que sí que se benefician de un diagnóstico precoz porque son más frecuentes, porque el diagnóstico precoz sí que está relacionado o se asocia a un tratamiento eficaz, porque se puede hacer un diagnóstico precoz, pero hay muchas veces que hay tumores, desgraciadamente, que no tienen un tratamiento eficaz, como por ejemplo algunos tumores cerebrales de mal pronóstico, ¿no? Lo que sí que se ha visto es que los pacientes, los que mejor conocen su cuerpo es uno mismo, y entonces ante cualquier síntoma de alarma es mejor acudir al médico de atención primaria para que lo valore. Se ha visto que hay tumores como el de mama o el de colon o el de cervix, menos en el cáncer de próstata, en el que hacer unas pruebas baratas, sencillas y que están al alcance de todas puede diagnosticar precozmente esos tumores y tienen más posibilidades de hacer un tratamiento curativo, efectivamente, o la exploración ginecológica, o el hacer una sangre oculta en heces para demostrar si hay un cáncer de colon. Entonces, realmente hay tumores en los que sí que hay un beneficio claro, hay otros, desgraciadamente, en los que las pruebas que se hacen para determinar si hay un tumor o son caras o no son útiles o el diagnóstico precoz no se acompaña de un tratamiento útil para curarlos más, ¿no? Por eso no en todos los tumores está indicado hacer campañas de cribado. Claro, es que no es fácil. No es fácil, además. Claro. Hablábamos de esa detección de tumores, pues como por ejemplo el de mamas, el de mama en la mujer, el de la revisión ginecológica, pero llega un momento en que te dicen ya no te hacemos más. ¿Por qué? Porque ya a partir de determinada edad es más difícil que tengas cáncer o ya no hay que hacer esos cribados. Pues dicen a partir de los 60 o los 65 años ya no hay que hacerte más pruebas.
realmente los programas de cribado no solamente es un diagnóstico precoz, sino hay que determinar otra serie de factores importantes, por ejemplo, la eficacia de esas pruebas en el diagnóstico, la rentabilidad diagnóstica de algún tipo de tumor que a lo mejor tiene una esperanza de vida más rápido, el precio, el coste de algunas pruebas, ¿no? En general, por ejemplo, en el cáncer de mama, la edad a la que se debe hacer mamografías ha cambiado, 65, 70 años. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 70 años Ya no no, va a la haber, mujer no puede no, tener lo cáncer. que significa es que probablemente la autoexploración de las pacientes es igual de útil que hacer una mamografía, porque las mamas ya no son tan densas o porque habitualmente a partir de los 70 años el tumor tiene un perfil hormonal distinto y en esos pacientes ¿Avanza más lento? eso no es real en todos los casos, pero el diagnóstico precoz en esas pacientes no determina una mejoría en la supervivencia, porque si la paciente se la diagnostica por una exploración cuando se lo palpa, pues probablemente a lo mejor los resultados son mejores. Es decir, que no solamente hay que mirar que se puede hacer un diagnóstico precoz, sino que ese diagnóstico precoz sea barato, llegue a toda la población, y sobre todo mejore los datos de supervivencia. Y lo que se ha visto en las campañas de cribado es que a partir de los 70 años el hacer un diagnóstico precoz o no hacerlo, por ejemplo en el cáncer de mama, no implica que la paciente vaya a vivir menos, sino que a partir de esos grupos de edad las pacientes probablemente se diagnostican, puedan tratarse con la misma probabilidad de supervivencia que si hubieran hecho una mamografía anual. El tema de la quimioterapia. Se da quimioterapia porque dicen, tiene metástasis, hay que darle ya, no es que le dan quimioterapia porque es que ya tiene metástasis. Y ya. Otro mito. Otro mito, otro mito. Los tratamientos básicos de la oncología son el tratamiento de la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, o los tratamientos sistémicos que llamamos nosotros, donde está la inmunoterapia o la hormonoterapia. Lo has dicho muy bien, o sea, el cáncer no es solamente una enfermedad, es un montón de enfermedades. No todos los tumores son igual de sensibles a la radioterapia o a la quimioterapia. El dar quimioterapia no significa que la enfermedad esté avanzada o tenga metástasis. Hay muchas veces que se pone un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia que llamamos nosotros adyuvante, que significa que ayuda a la cirugía, por ejemplo, a curar más. No porque haya enfermedad en ese momento, sino para disminuir el riesgo de que lo haya. De tal manera que quimioterapia no es sinónimo de enfermedad metastásica terminal, ni muchísimo menos. Es verdad que en los pacientes que tienen metástasis el tratamiento de elección suele ser la quimioterapia porque llega a todos los sitios, pero ni es una relación directa quimioterapia-metástasis mal pronóstico. Hay tumores que se curan solo con tratamiento de quimioterapia, todos los tumores hematológicos, leucemias, linfomas o muchos tumores germinales y muchos tumores en niños, el tratamiento de elección es la quimioterapia y eso no significa que su pronóstico sea peor que otros tipos de tumores. Depende sobre todo de la localización del tumor, depende de lo que llamamos nosotros el estadio, es decir, la extensión del tumor, si es más localizado o menos localizado, y también del tipo histológico. Hay tumores que son localizados, pero que son tan agresivos, como ya digo, algunos tumores cerebrales o algunos tumores de páncreas, que aun estando localizados el pronóstico es malo, aunque no tenga metástasis. ¿Qué diferencia hay entre la quimioterapia y la radioterapia? Es que no es lo mismo y hay veces que te dicen, no, es que hay que darte las dos cosas. Y hay veces que no, que es solamente una de ellas. Claro, la quimioterapia, como digo, es un tratamiento sistémico. Habitualmente se pone a través de la vena o por vía oral y su eficacia llega a todos los sitios. Pero es muy agresivo. Pues depende de los tipos de quimioterapia. Ni todos los tipos de quimioterapia hacen caer el pelo, ni todos tienen el mismo perfil de toxicidad, ¿no? Cada vez más se habla de esas terapias dirigidas que intentan ir a la célula que está provocando el cáncer, protegiendo las células sanas, ¿no? Pero en general, al ser un tratamiento sistémico, hace efecto a todos los niveles. Mientras que la radioterapia es un tratamiento local. La radioterapia es como la cirugía, pero sin pasar por el quirófano, ¿no? Entonces, la radioterapia compite más por la cirugía y la radioterapia se utiliza más como tratamiento curativo de tumores localizados o complementaria a la radioterapia, por ejemplo, cuando el tumor tenía una afectación ganglionar, por ejemplo, como en los tumores de mama, cuando se hace un tratamiento conservador, por ejemplo, en los tumores de mama, en algunos tumores que se llaman sarcomas, o cuando, por ejemplo, después de la cirugía el cirujano nos dice que los bordes de resección estaban muy próximos,
que no se ha podido quitar todo, y entonces en esos casos dar radioterapia disminuye el riesgo de que se produzca una recidiva local. ¿Dejan siempre secuelas los...? Porque también te dicen eso de, bueno, es que claro, te dan la quimio, y ya, pues hay cosas que, en fin, que Bueno, deja secuelas. En general, los tratamientos de radioterapia, sobre todo depende del volumen que trates de tratamiento respecto a la radioterapia, de la dosis y la edad a la que la recibas, ¿no? Es más frecuente que las secuelas de la radioterapia sean más frecuentes en los niños que se curan en un porcentaje muy alto y que tienen mucha vida para crecer y para desarrollarlas. Depende de los tipos de tumores, por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello que se tratan con radioterapia, pues suelen dejar unos problemas a lo mejor de sequedad de boca, problemas vasculares a largo plazo, sobre todo relacionados con que el paciente pueda tener hábitos tóxicos, pero sí que es verdad que siempre cualquier tipo de tratamiento que se hace oncológico se tiene que asociar con una vida sana, eso es una realidad, ¿no? Está claro. Y respecto a los tratamientos de quimioterapia, pues yo creo que se recuperan en general, también depende del tiempo. Hay pacientes que tardan 6 meses, hay pacientes que tardan 12 meses, pero un paciente que se pone una quimioterapia complementaria, adyuvante, que se cura, pues no tiene secuelas a largo plazo. Probablemente puedan hacer una vida que consideremos normal, a lo mejor con algún tipo de limitación ocasional de algún problema, pues por ejemplo de molestias en los dedos, pero habitualmente con el tiempo o se acaban quitando o el propio paciente se acaba acostumbrando a vivir con ellas, que también es una realidad. Puede pasar. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, el tratamiento oncológico, lógicamente, con mejor coste-eficacia? Pues hay estudios de todo en medicina, ya lo habrán comentado. Pues también hay estudios hace ya muchos años. La OMS dijo que de los 3 tratamientos oncológicos, y bueno, yo soy oncóloga radioterapeuta y tengo que abanderar también, la radioterapia era el tratamiento con una mayor coste-eficacia, es decir, que con muy poquito gasto producía un efecto beneficioso no solamente curativo, sino también muchas veces paliativo o adyuvante en un porcentaje mayor. Y la OMS concluía eso, que la radioterapia era el tratamiento oncológico más coste eficaz, porque el porcentaje de recursos, de gastos que consume la oncología radioterápica es mucho menor que puede ser, por ejemplo, el del tratamiento de quimioterapia con una eficacia a largo plazo. También es verdad que tratamos pacientes con tumores localizados mucho mayor. ¿Y cuándo se puede decir el cáncer se ha curado? Que según estoy oyendo a la doctora, cada vez se dice con más frecuencia, afortunadamente. Sí. En España, por ejemplo, el porcentaje de curación de los tumores a 5 años se está hablando, cuando decimos a 5 años, decimos porque hay que dar una cifra o un tiempo, está en torno a un 60-65%, que es un porcentaje curados. Y cuando hablamos de curados, es curados. Curados del todo. Claro, no todos los tumores se pueden considerar curados al mismo tiempo, ¿no? Hay pacientes en los que tienen una evolución más larga, por ejemplo, en el caso de los tumores de próstata, pues se hace un seguimiento más prolongado porque su historia natural es más prolongada y hacemos revisiones a los pacientes pues incluso hasta los 10 años de haberse tratado. Hay tumores, por ejemplo, de piel que se operan y se pueden considerar curados pues casi a los 3 años, ¿no? Los tumores que no sean los melanomas. En general hablar de 5 o 10 años, esa franja es la habitual para considerar a un paciente que está curado. Porque luego, si el paciente vuelve a tener otro tumor o vuelve a recidivar, nunca sabes si es que es el mismo tumor que ha recidivado o es un segundo tumor, ¿no? Pero en general, a partir de los 5 o 10 años, a un paciente se le puede considerar curado, se pueden disminuir o incluso quitar las revisiones periódicas porque efectivamente la probabilidad de que un tumor reaparezca es anecdótica. Supongo que cuando los pacientes, como yo decía antes, cuando te dice el médico, tienes cáncer, todavía cuesta, a pesar de que sabemos que cada vez se cura más gente y que los tratamientos son menos agresivos, sigue siendo... Es difícil, yo siempre digo, es muy difícil. También depende del pronóstico que tenga la enfermedad. No es lo mismo tener delante a un paciente en el que le puedes decir que su pronóstico de curación de la enfermedad, estamos hablando de un 90-95%, a hablar de pacientes en los que desgraciadamente la probabilidad de curación es muy baja, ¿no? Lo que sí que es verdad... ¿Se le dice siempre al paciente? Cuando lo quiere, cuando lo pregunta. Sí. O sea, yo siempre empiezo la consulta igual, ¿qué sabe de su enfermedad y qué quiere saber? Hay pacientes que quieren saberlo todo, y yo les digo, aunque sea malo, y hay pacientes que dicen, no, dígaselo usted a mi familiar, ¿no? O hágame usted lo que tenga que hacerme, pero no pregunta, ¿no? Pero si un paciente pregunta,
Se dice siempre hablar de la verdad tolerable, no ponerse de forma catastrofista, pero sí que es verdad que la gente muchas veces tiene cosas que arreglar en su vida y que también decirle, pues no va a pasar nada, cuando a lo mejor un paciente tiene 6, 8 meses de vida y tiene Y que eso lo arreglar sus saben, cosas. los Bueno, oncólogos saben que el plazo bueno, de una forma aproximadamente, estimatoria sí la podemos lógicamente, saber, sí. siempre tienes una estimación, porque Sí, igual le dices 6 8 meses, sale, se tropieza, se cae y se muere en ese momento. O sea que, sí, pero sí, pero un vamos, pronóstico sí, en sí hay forma de meses saberlo. sí que sé, sobre todo cuando las cosas van mal, Cuando habitualmente sí son que se lo sabes, cánceres sí muy lo sabes. avanzados. Pero yo creo que siempre lo digo a todos los pacientes, es mejor saber que no saber. Es Hombre, decir, la ignorancia, cuando no sabes, das vueltas a las cosas y algunas cosas no son reales, ¿no? Y sobre todo ayuda mucho a hablar con el paciente y a explicarle cómo van a ir las cosas, que el paciente que no quiere saber que hace una barrera de información y entonces es más complicado, ¿no? Pero lo mejor es preguntar al paciente qué quiere saber, hasta dónde quiere saber, y los que realmente están muy preocupados por su pronóstico lo preguntan y dicen, quiero saber, tengo familia, puedo seguir trabajando, no voy a poder seguir trabajando. Desde el punto de vista profesional hay gente que tiene que arreglar, que son autónomos, que tienen que arreglar las cosas, entonces yo creo que siempre es mejor saber, es verdad que no siendo catastrofistas y dando muchas veces la información de una forma escalonada, pero siempre es mejor informar al paciente. yo creo también que es mejor informar, sin duda. Eh, Doctora, hay un mito, pues estoy segura que es un mito, que dice, pues es que este cáncer, mira, mejor si puedes vete a Estados Unidos, que es que allí lo curan todo. Es que en Estados Unidos lo curan todo. ¿Eh? Bueno, eso es una realidad cuando las cosas van mal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la sanidad pública en España es fantástica Y la de Madrid, y la de Madrid es la no mejor. porque No, nuestra es doctora verdad, esté en Madrid. nos lo dice la gente de fuera, o sea, vosotros tenéis un oasis en Madrid. Viene Eh, mucha gente de otras sí, es un provincias de oasis, sí. España, Ujú. piden venir a Madrid y no a la inversa. Es un oasis, es una realidad. Eh, la sanidad pública en España ahora mismo cubre con la llegada de los protones, que era lo que nos faltaba, por lo menos en radioterapia, cubre todas las necesidades oncológicas que se han demostrado eficaces. Así de claro. Si nosotros antes, hace 5 años, no teníamos tratamiento con protones y considerábamos que un niño se tenía que tratar con protones, se hacía una derivación y la sanidad pública española lo mandaba a Francia, Suiza, Italia, donde hubiera un centro de protones y lo financiaba, ¿no? Ya no. Desgraciadamente no se puede decir nombres, pero todos sabemos gente que mucho dinero que se ha ido a Estados Unidos y la evolución que han tenido es la misma que hubieran tenido en España, ¿no? Cuando alguien dice, no, me voy a ir al extranjero porque aquí no me cubren, habitualmente estamos hablando de ensayos clínicos en pacientes que han agotado todos los tratamientos oncológicos conocidos y que que te han demostrado una eficacia, y alguien les propone hacer un ensayo clínico para probar un fármaco nuevo o un tratamiento nuevo en Estados Unidos. Eso probablemente no lo cubre la Seguridad Social y son tratamientos experimentales, que a mí me gustaría saber muchas veces cómo han ido después, ¿no? Afortunadamente en España cada vez hay más ensayos clínicos para cubrir esas necesidades que no están cubiertas en procesos oncológicos que van mal, pero o sea, todas las unidades que tenemos aquí, por ejemplo en radioterapia, son las mismas que pueden tener en Estados Unidos y no aporta ni muchísimo menos un beneficio clínico para el paciente. Si tenemos los mismos medios y tenemos mejores profesionales, no nos Bueno, pues yo no olvidemos. lo digo eso, los Pero profesionales eso lo también digo son yo, buenos. eso ya lo pongo yo, que los médicos españoles son fantásticos, son unos grandes profesionales, muy bien formados y que además, como es algo tan vocacional, se dejan la piel y la vida. Pero sobre todo aquí bueno, la piel se la dejan la los diferencia es que políticos. estamos muy mal pagados, que yo creo que la gente No me cabe la menor menor duda. O Es sea, la verdad, diferencia no voy a hacer yo aquí, porque estamos hablando de otras cosas, pero es una realidad. O sea, un médico en España gana 4 veces menos que en Francia y por lo menos 5 veces menos que en Estados Unidos. y de Reino Unido están llamando constantemente a médicos españoles pidiéndoles que si se quieren ir y les pagan eso 3, 4 veces más de lo que ganan aquí. Es una pena porque aquí se forman, aquí desarrollan, dan sus primeros pasos dentro de sus especialidades y luego se tienen que marchar y no porque se quieran ir, sino porque económicamente les compensa, claro. Efectivamente.
Claro, creo que me van a decir que nos queda muy poco tiempo y así es, nos queda muy poco tiempo. Y hablando de radioterapia, si yo menciono a Marie Curie, ¿qué tenemos que decir? Pues bueno, para nosotros es Todo. todo, ¿no? De hecho, nuestra sociedad, que es la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, siempre ha intentado ponerla como Como lo que lo es, que es, ¿no? referente, Nuestra referencia en cuanto al tratamiento, en cuanto a su forma de descubrimiento, trabajo, ¿no? descubrimiento, iniciativas, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues hace unos años nuestra sociedad nombró el Día de la Oncología Radioterápica ligado al nombre de Marie Curie, porque efectivamente para nosotros es el inicio, ¿no? Y Sin duda. significa que tenemos muchos años de historia detrás que avalan pues, todos los conocimientos que ella puso en marcha. Para mí es un referente, aunque yo no sea médico o no sea investigador como ella. Cuando a mí me hizo una vez una entrevista, que por ahí andará, que me dijeron, dinos dos nombres de un personaje de ficción y otra persona de la vida real, que sea un referente para ti. La de la vida real fue Marie Curie, sin lugar a, vamos, que no tenía yo ninguna duda, siempre ha sido un personaje, una persona que a mí me ha resultado muy atractiva. Y la otra era Scarlett O'Hara, una mujer, tenía que ser de ficción, una mujer con arraigo, con fuerza. Las dos son mujeres con una gran fuerza, porque la lucha de Marie Curie por llegar hasta donde pudo llegar. Sí, pero bueno, se lo reconocieron también en vida y eso Sí, también es muy sí, importante, gracias a ¿no? Dios, es que no era para menos, Sí, no sí, era sí, para lo menos. reconocieron y eso Por pues, eso yo que digo, vamos a terminar el programa hablando de ella, de Marie Curie. sí, sí, ya Que digo, en el día, los carteles que anuncian el Día de la Oncología Radioterápica tienen la cara de Marie Curie para que sepan que efectivamente para nosotros es nuestra referencia. sin duda, y para mí también, aunque no esté En este mundo. en ese mundo, pero siempre me ha parecido una persona especial, personaje a estudiar. Y que, en fin, para mí era importante, por eso lo quería cerrar con este tema. No tenemos tiempo para más, pero bueno, yo espero que vuelva, bueno, sin tardar mucho, ¿no? A seguir hablando pues, de estas cosas que nos preocupan mucho a los ciudadanos, porque no nos olvidemos, dicen, pues la salud, pues lo primero, en el primer ranking está la salud. Yo creo que la salud efectivamente es lo primero y a mí me gustaba el tema de desmitificar el cáncer porque ya digo, hay muchos bulos que corren, hay mucha gente que de repente les dicen que tienen que el tomate es bueno para cáncer de y se ponen a comer tomates. O sea, que esas tonterías de verdad que no son reales, que siempre consulten con el médico de atención primaria o con el oncólogo. Hay muchos foros que intentan quitar todas estas ideas equivocadas y que sobre todo resaltar esa idea de que la vida sana es buena para todos, sobre todo para los problemas cardiovasculares y que lo que es importante es el diagnóstico precoz, la autoexploración y ante el más mínimo síntoma de alarma acudir al médico para que el diagnóstico sea cuanto antes. Sin duda, pues con estas palabras de la doctora nos despedimos. Me voy a despedir ya en primer lugar de ella. Ya saben que ella es oncóloga y es la adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Gregorio Marañón y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen González. Carmen, muchísimas gracias por haber estado Encantada de aquí la invitación. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ahora ya sí, me despido de todos ustedes y lo hago como siempre recordándoles lo importante que es que estén ahí. Que ya saben, si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.